Dios los bendiga grandemente. Estamos transmitiendo a través de esta herramienta, a través de Facebook, para presentar el mensaje de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estar estudiando la lección número 48, que se titula Respondiendo al llamado de Dios, basado allí en Hechos 16, versículo 9 al 15. Vamos a ver 4 cosas de este estudio de cómo debemos de responder al llamado de Dios. Una de las maneras que podemos responder al llamado de Dios es de manera flexible. En segundo lugar, podemos responder con diligencia. En tercer lugar, aprovechando las oportunidades. Y en cuarto lugar, creyendo que su palabra abrirá los corazones. En la lección pasada vimos cómo el apóstol Pablo y Silas y Timoteo trataron de llegar a la provincia romana de Asia, pero les fue prohibido por el Espíritu Santo viajar a ese lugar. Entonces trataron de ir hacia el norte a la provincia de Bitinia, pero Dios también no se los permitió y les quedó la opción de viajar solamente hacia el oeste, y llegaron a este lugar llamado Troas, un pueblo que se encontraba a la orilla del mar Egeo. Y cuando se acercaron a mirar ese hermoso lugar, sin duda se preguntaron por qué estaban allí y qué era lo que Dios quería que hicieran. Bueno, no tuvieron que preguntárselo por mucho tiempo, porque la respuesta la tenemos ahí en Hechos, capítulo 16, versículo 9, que dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Piensen bien lo que dice la escritura. Dice en el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces, en este texto vemos que se enfatiza la necesidad, una necesidad por el varón macedonio de recibir ayuda. Esta ayuda no se refiere a una ayuda material, como una despensa o una sanidad, sino se refiere a una ayuda espiritual. Y esto quiere decir que hoy en nuestros días mucha gente está en espera para que nosotros vayamos y les llevemos el evangelio. Pero no solo eso, que la gente ruega por la salvación de sus almas, sino que también Dios nos está invitando para que respondamos a este llamado. Y ese va a ser el tema del cual les quiero yo hablar, respondiendo al llamado de Dios. Entonces, cuando Dios nos hace este llamado, ¿qué debemos hacer? ¿De qué manera debemos responder? Pues bueno, lo primero que les quiero mencionar es que debemos de responder al llamado de Dios de manera flexible. Sí, debemos de responder al llamado de Dios de manera flexible, de acuerdo a lo que leímos en Hechos 16, Hechos 16, versículo del 6 al 9. Mire, ser flexibles quiere decir que debemos adaptarnos a la voluntad de Dios. Es decir, como Dios vaya acomodando las cosas. No siempre las cosas van a suceder como nosotros las queremos. Nosotros queremos una cosa y Dios dice otra. La Biblia dice que los caminos de Dios son inescrutables, pero aún así debemos, fíjese, ser flexibles para lo que Dios nos mande. Esto es lo que hizo el equipo del apóstol Pablo. Mire, pregunta, en este segundo viaje, ¿qué fue lo que sucedió? Pablo trató de ir al sur y Dios lo detuvo. Y luego trató de viajar al norte y Dios se lo prohibió. Mire, Pablo y su equipo se quedaron perplejos
respecto a esto, pero aún así siguieron adelante. Cuando por fin llegaron a Filipos, el lugar por el cual Pablo comenzaba su predicación, que por lo regular era en una sinagoga, pero aquí en Filipos no había una sinagoga, no había un lugar disponible. Hermanos, fíjense, no fue sino hasta que encontraron a unas mujeres a la orilla del río cuando empezaron a entender por qué estaban allí. Asimismo, cuando usted se esfuerza por descubrir la voluntad de Dios para su vida, puede ser que sus planes no sean llevados a cabo tal y cual como los pensamos. Entonces, cuando esto suceda, debemos de ser flexibles en nuestros pensamientos y no desanimarnos en nuestro intento de servir a Dios. Macedonia, le voy a mostrar el mapa, se encontraba al oeste, al noroeste de Troas, y era solamente accesible por barco a través del mar Egeo. Pablo era oriental, y la idea de llevar el evangelio hacia el occidente no formaba parte de sus planes inmediatos. Sí, no formaba parte de sus planes inmediatos, sino que, como ya lo habíamos mencionado, había suficiente territorio en el oriente para que Pablo se ocupara por varios años, inclusive tal vez para el resto de su vida, ¿verdad? En el primer viaje, él llegó a Galacia, y ahí en toda esa área había muchos lugares en el cual Pablo podría predicar. Entonces, fíjense, por eso decíamos que podría predicar para el resto de su vida. Aun cuando Pablo estaba a la orilla del mar, mirando en dirección hacia el oeste, fue necesaria una visión especial del Señor para convencerlo que debería de llevar el evangelio a Macedonia. Y una vez, fíjense que Pablo recibió la visión, de inmediato la compartió con sus compañeros y ellos la reconocieron como un mensaje de Dios, ¿verdad? Por eso tenemos el texto de Hechos 16:10 que dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Entonces, hay muchas clases de ayuda que la iglesia puede dar, pero la única singular ayuda que Dios quiere es que llevemos el evangelio, y este es el propósito por el cual la iglesia existe. Cuando Pablo y su equipo entendieron el mensaje de Dios, ellos de manera inmediata empezaron a buscar un barco que viajara de Troas a Macedonia. Dios, en su providencia, no tardó mucho en hacer que un barco estuviera disponible. Entonces, Dios siempre va a estar con aquel que responda a su llamado y Él va a bendecir sus esfuerzos. Por eso debemos de ser flexibles. Fíjese, es lo que estamos mencionando. Aquí lo podemos mirar en el mapa. Querían ir hacia el lado de Asia, donde estaban las 7 iglesias de Apocalipsis, pero Dios les dijo que no, y luego intentaron ir al lado contrario, que era Bitinia, y también Dios les dijo que no. Y ya habían predicado en la parte de atrás, así que avanzaron hacia adelante, donde estaba Troas. Ahí está en la línea donde llegaron por varias ciudades hasta lo que es Macedonia. Entonces, por eso mencionábamos de que debemos de ser flexibles, no querer lo que nosotros, no hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? A veces decimos, yo lo quiero cuadrado, pero Dios dice no. O sea, lo que Dios quiere es redondo, y así debemos de adaptarnos a lo que dice Dios. Pero en este tema de respondiendo al llamado de Dios, no solo debemos de hacerlo de manera flexible, sino que también debemos de responder al llamado de Dios con diligencia. Porque mire lo que dice Hechos 16, versículo 10. Dice, cuando vio la visión, fíjense, nota bien la palabra, enseguida procuramos partir a Macedonia,
Entonces, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. Entonces, la palabra diligencia significa prontitud, rapidez, esmero. Es decir, debemos estar listos. Ahora, nosotros conocemos el plan de Dios para nuestras vidas, un plan que nos ofrece vida eterna. Pero si no lo obedecemos, nos espera la condenación eterna. Es decir, este llamado que Dios nos hace es un llamado de vida o muerte, dependiendo de lo que hagamos. Y Pablo y Silas, Timoteo y Lucas lo entendieron. Se movieron rápido, se pusieron a caminar. Ahí usted note la frase que dice enseguida, o sea, con diligencia. Se movieron rápido, se pusieron a caminar, se pusieron a viajar a un lugar que Dios les había dicho. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer cuando hay una oportunidad de predicar el evangelio. Dice Romanos 12, versículo 11, el apóstol Pablo dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pero no solamente para responder al llamado de Dios debemos de hacerlo con diligencia, sino también debemos de responder al llamado de Dios aprovechando las oportunidades. Es lo que enseña Hechos capítulo 16, versículo 11. Dice Hechos 16, versículo 11. Es decir, fíjense, en esta parte vamos a ver que el apóstol Pablo y su equipo aprovecharon las oportunidades, ¿verdad? Es decir, en lugar de estar esperando las oportunidades, ellos aprovecharon las oportunidades y las estuvieron creando. Estuvieron activos para poder lograr el propósito que Dios quiere. Según el texto, en ningún momento Pablo y sus colaboradores se quedaron sentados a ver qué sucedía, esperando a ver qué es lo que Dios quería que hicieran. Por el contrario, se siguieron moviéndose, buscando las oportunidades para hacer la voluntad de Dios. Dice Hechos capítulo 16, versículo 11, mire, note usted, zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Fíjense, y dice el versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Según los expertos, de Troas a Macedonia, aquí les voy a mostrar el mapa, de Troas a Macedonia se recorría una distancia aproximada de 220 kilómetros y en barco se llegaba en 2 días. Y el texto dice que de Troas llegaron ahí a una isla llamada Salmotracia. Salmotracia era una isla montañosa que tuvieron que atravesar. Sí, fíjense, no fue fácil, pero buscaron las oportunidades. Tuvieron que subir la montaña. Sabemos de que cuando algunos que hemos subido un cerro, el subirla es difícil y ya de bajada es fácil, ¿verdad? Pero aquí el punto que estamos viendo es que Pablo y su equipo buscaron las oportunidades para predicar el evangelio, se movieron. Entonces, para llegar a Neápolis, viajaron a través de esa montaña, y Neápolis servía de un puerto marítimo de Filipos, y para viajar a Filipos tenían que viajar por una famosa vía Egnatia, una carretera romana, la cual atravesaba toda esa parte que estamos señalando hasta llegar a Roma, ¿verdad? Y en esta parte encontramos un detalle. Fíjense, dado que el varón macedonio dijo, pasa a Macedonia, ahora pregunta, ¿por qué Pablo y su equipo viajaron a Filipos
en lugar de ir a la provincia de Macedonia? Bueno, pues la respuesta es la siguiente. No hay duda de que estaban dependiendo de la guianza del Señor. Cuando Él los estaba guiando a través de las ciudades más importantes, entonces, y Filipos era una ciudad principal, y una colonia romana era un pedazo de Roma trasplantada en tierra extranjera. Los ciudadanos romanos vestían ropa romana, hablaban latín en vez de griego, observaban las costumbres romanas y eran muy patrióticos. Entonces, una colonia romana, en cierta forma, era más romana que la ciudad de Roma. Y en Filipos, fíjese, Pablo fue sumergido en la cultura romana como nunca antes lo había sido. El éxito obtenido por Pablo en este lugar pudo haber plantado en su mente la idea de ir a evangelizar a Roma, ¿verdad? Y así fue. Pablo viajó a Roma, ¿verdad? Tenemos la carta a los romanos, ¿verdad? Llegó, cumplió ese propósito, pero eso le nació en su corazón a partir de que llegó a este lugar de Filipos, ¿verdad? Que decíamos que era una colonia romana. Por tanto, la escritura dice que Pablo hizo planes de ir a Roma. El llamado a Macedonia, fíjese, no fue más que un llamado a una simple provincia romana. Fue el clamor de la ayuda de un mundo perdido en pecado. En el versículo 12 dice que los misioneros permanecieron en Filipos por algunos días. No sabemos cuánto significa esa frase, pero durante ese tiempo ellos establecieron una iglesia del Señor, la cual fue favorita del apóstol Pablo. Y él sintió una gran cercanía con ellos. ¿Verdad? Esta congregación no empezó como las demás en una sinagoga, sino que esta congregación comenzó en el exterior. Se predicó en las afueras, ¿verdad? Cercanos a un río, como lo dice Hechos capítulo 16, versículo 13. Fíjense, dice, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, durante el exilio, cuando los judíos no podían ir al templo, se formaron el hábito de reunirse cerca del río más cercano para orar. Bueno, alguien se preguntará, bueno, pues, ¿qué es el exilio? El exilio era cuando las naciones paganas conquistaban a los judíos, por ejemplo, en Jerusalén, y se los llevaban cautivos. Por ejemplo, en una ocasión se los llevaron a Babilonia cautivos. Entonces quedaron exiliados y allá en otro lugar, en otro país, ellos buscaban la manera de adorar a Dios, y la costumbre de ellos es que buscaban un río para alabar a Dios. Entonces, ya que cerca del río se podía usar para lavados ceremoniales, entonces cerca de Filipos pasaba un río llamado Gangites, y Pablo y su equipo se dirigieron allí para buscar almas necesitadas del Señor. Entonces, cuando llegaron al río, encontraron a varias mujeres que se habían reunido para orar. Lucas no dice si eran judías o judías prosélitas. Lo más seguro es que eran temerosas de Dios. Ahora, pregunta, cuando llegaron ahí, a ese lugar, ¿se desilusionaron ellos porque no había varones? Bueno, la verdad no lo sabemos. Lucas simplemente informó, dice que se sentaron y hablaron a las mujeres que se habían reunido. Entonces, algo que debemos de notar es que, fíjense, fue un hombre de Macedonia el que llamó a los misioneros, pero sus primeros convertidos fueron mujeres. La iglesia de Filipos no fue la única congregación iniciada con mujeres temerosas de Dios. Cientos de congregaciones alrededor del mundo existen debido a la influencia
e interés de mujeres piadosas. Las mujeres son parte fundamental en la iglesia del Señor, en el plan de Dios. Las mujeres no deben de ocupar un púlpito, pero nunca debemos de subestimar el apoyo que ellas dan a la iglesia. Pero el punto que estamos mencionando es que Pablo y su equipo siempre aprovecharon las oportunidades. Y aquí lo vemos cuando fueron al río a buscar almas para Cristo. Sí, ¿verdad? Entonces, pero no solamente para responder al llamado de Dios debemos de aprovechar las oportunidades, sino que también debemos de responder al llamado de Dios creyendo que su palabra abrirá los corazones. Es lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 14. Dice las siguientes palabras. Hechos 16, 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, está oyendo, y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces, entre las mujeres, según el texto, había una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Entonces, Lidia era una empresaria que había venido de Tiatira para vender sus mercancías. Tiatira, fíjese, si vemos aquí el mapa, se encontraba acá en Asia. Aquí lo puedo señalar, ¿verdad? Se encontraba en Asia y fue donde se establecieron una de las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces aquí hay una ironía, que a Pablo no se le permitió predicar en Asia, pero su primer convertida en Filipos era una persona que es una persona que venía de Asia. Lidia, según el texto, era una vendedora de púrpura. La púrpura es un tinte que es extraído gota a gota de una variedad de moluscos y era una mercancía muy cara. Solamente los reyes y los muy ricos podían darse el lujo de usar la púrpura real. Podemos recordar cuando los soldados, cuando humillaron a nuestro Señor Jesucristo, dice que echaron suertes sobre sus vestimentas, ¿verdad? ¿Y por qué se querían quedar con ellas? Porque eran de púrpura, ¿verdad? De púrpura real. Entonces, Lidia era dueña de una gran casa y es muy probable que tuviera esclavos. El versículo 15 indica que el Señor la había bendecido materialmente. Lidia era una que adoraba a Dios y para ella la adoración era más importante que el negocio, ¿verdad? Porque dice que en el día de reposo en Filipos, fíjense, como decíamos que era una colonia romana, pero para ellos el día de reposo no era un día feriado, no era un día de descanso, sino que, fíjese, los judíos, vean, la gente judía sí guardaba el sábado, guardaba el día de reposo, pero Lidia no estaba obligada a guardar este día, pero vemos de que como era temerosa de Dios, ¿verdad? Hermanos, ella puso en primer lugar a Dios, ¿verdad? Sino que, fíjense, ella podía estar ganando dinero ese día, pero vemos que puso en primer lugar a Dios. Pero lo más importante acerca de Lidia era que ella estaba dispuesta a escuchar y aprender cuando la verdad de Dios era presentada. Lidia, en muchas formas, era parecida a Cornelio, la cual dice la escritura que era justo y temeroso de Dios, ¿verdad? También era un gentil, ¿verdad? Dice que oraba a Dios siempre y daba limosnas, ¿verdad? Es muy parecida
Lidia a Cornelio en lo que hacía. Dice Lucas que estaba Lidia oyendo y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta frase, que el Señor abrió el corazón de ella, no se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia. Entonces, ¿cuál es el significado de esta expresión, de este versículo 14? Bueno, este versículo 14 ha sido usado por los calvinistas para probar su doctrina de la intervención directa del Espíritu Santo, ¿verdad?, en el corazón del pecador. Ellos creen que el hombre nace en pecado, incapaz de responder de manera alguna al llamado del Evangelio, sino hasta que el Espíritu Santo realice un milagro en su corazón, ¿verdad?, de manera obligatorio, ¿verdad? Pero notemos de que esto no puede ser, porque Dios no obliga a nadie, ¿verdad? Dios tiene en su corazón de que nosotros obedezcamos de manera voluntaria, ¿verdad? Dios no obliga a nadie, pero también Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? El Evangelio es universal, es para todos, ¿verdad? Si esta doctrina de la intervención directa del Espíritu Santo fuera cierta, pues entonces nada más fueran salvos los que Dios quisiera que fueran salvos, ¿verdad? Pero el Evangelio es para todos, para todo aquel que obedece el Evangelio de Cristo. Pero notemos, fíjese cuál fue la razón por la cual fue abierto su corazón. Dice el texto que porque estaba escuchando atentamente la palabra de Dios. Y fue entonces cuando su corazón fue abierto. Entonces, el llamado de Macedonia, Dios lo usó en ocasiones pasadas, cuando el Espíritu Santo fue el que puso en acción a los predicadores, ¿verdad? Ahí sí podemos decir que Dios usó al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando movió a Felipe para que le dijera que se acercara a ese carro y le predicara el Evangelio al eunuco? ¿Verdad? Podemos recordar cuando también se le predicó a Cornelio, mandó Dios un ángel, ¿verdad? Y también Dios obró para que fuera a predicar Pedro. Entonces, un hermano dijo en una ocasión: el Señor abre el corazón, pero la mano con la cual acciona el picaporte y estira la puerta es la palabra. Y la puerta se abre cuando nosotros estamos atentos al mensaje de Dios. Entonces, cuando Dios hace algo, lo hace todo por igual, porque Él no hace acepción de personas. Lidia fue salva exactamente como todos los demás mencionados en el libro de los Hechos. Mire, todos escucharon la palabra de Dios. La palabra de Dios tocó sus corazones y la fe fue producida y la obediencia se manifestó en las aguas del bautismo. Esta frase, el Señor abrió el corazón de ella, tiene mucho sentido, porque la mano de Dios estaba en todo lo que sucedió. Mire, fue Dios el que cambió el curso del apóstol Pablo. Ellos querían ir hacia Asia o a Bitinia y Dios los mandó para Macedonia. Dios fue el que les dio la visión en Troas. Es más, la providencia de Dios los había traído a los corazones receptivos a la orilla del río. Y el Espíritu Santo había inspirado al apóstol Pablo para que les predicara el Evangelio. Entonces, aquí está bien claro, es Dios el que hace las cosas, es Dios el que merece tal reconocimiento. Entonces, que nunca se nos olvide que nosotros plantamos, podemos regar, pero Dios solo da el crecimiento. Fíjese, cuando el corazón de Lidia fue abierto, ella respondió a lo que Pablo decía. El versículo 15 hace notar que ella y su familia fueron bautizados y el agua para la inmersión estaba ahí a un lado de ellos, ¿verdad? Porque decíamos que se encontraban a un lado del río. Y ella sin duda entró al río para ser bautizada en Cristo.
Y esto habla de la humildad de Lidia, pero no solamente era humilde, sino también nos dice el texto que era hospitalaria. Dice Hechos capítulo 16, versículo 15, dice que cuando ella fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Mire, es probable que Pablo estuviera indeciso acerca de aceptar la invitación, de quedarse en la casa de Lidia por la cuestión de la decencia. Pregunta, fíjese, ¿cómo se vería que 4 hombres se quedaran en una casa llena de mujeres? Pero mire, Lidia no aceptaría un no como una respuesta, ¿verdad? Lucas dijo, ahí en el texto dice, y nos obligó a quedarnos. Vea, posiblemente pues ahí leíamos de que estaba su familia, vea, también había otras mujeres, ¿verdad? Entonces, en cierta manera, pues había bastante gente para que no se llevara a cabo esta acción indecente. Entonces, es muy seguro que en sus otras visitas para predicar en Filipos, la casa de Lidia haya sido su base de operaciones. Entonces, mire, en este segundo viaje misionero del apóstol Pablo, se enfrentaron a decisiones difíciles y también todos nosotros enfrentamos decisiones difíciles. O sea, nos hacemos la pregunta, ¿qué debemos de hacer con nuestras vidas? Los que están solteros se preguntan con qué me voy a casar. Y si la respuesta es sí, bueno, la otra pregunta sería ¿con quién? Y luego también sería otra pregunta, bueno, pues ¿dónde vamos a vivir? Vea, usted puede agregarle a la lista otras preguntas más que nos hacemos todos los días en nuestra vida para tomar decisiones difíciles. Bueno, en estos casos, recordemos que siempre recordemos de que siempre nos debemos de poner en las manos de Dios. Y es cierto, Dios no nos dará hoy una visión de noche como se la dio al apóstol Pablo. Sin embargo, todavía hoy nos llama por medio de su palabra, por medio de abrir y cerrar puertas en forma providencial, ¿verdad? Y por medio del consejo de amigos piadosos. Dice el Salmo 37:23, porque Jehová son ordenados los pasos del hombre. También dice Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Si nosotros ahora tenemos el conocimiento de la verdad de Dios para nuestras vidas, este estudio sugiere que debemos de responder al llamado de Dios como lo hemos mencionado. Lo debemos de responder de manera flexible, con diligencia, aprovechando las oportunidades, creyendo que su palabra abrirá los corazones. Entonces, esta lección nos anima a responder al llamado de Dios. Y usted, si ya es cristiano, hay que escuchar ese llamado macedónico. Dejemos que el Señor abra nuestros oídos y escuche el llamado de cientos y de miles de perdidos que claman, pasa y ayúdanos. Sí, entonces si somos negativos y pensamos que nadie se va a interesar en buscar a Dios, bueno, aquí nos debemos de acordar lo que sucedió en Filipos. La ciudad en sí pudo haber sido fría, pero junto al río estaban algunas mujeres esperando que se les hablara. Entonces, si buscamos, debemos de creer que vamos a encontrar almas honestas para el Señor, como las de Lidia y su familia, que andan buscando la verdad de Dios. Y si usted todavía no es cristiano, déjeme rogarle que responda al llamado de Dios más importante de todos. El llamado de Dios a ser salvo, a convertirse en una persona especial para Él. Pablo enfatizó en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, que Dios nos llama o que Dios llama a todo hombre a través del evangelio. La iglesia está conformada por los llamados, en otras palabras, de los que han respondido al llamado de las buenas nuevas.
Si usted no ha respondido como Lidia y su familia lo hizo, permítame que Dios, o permita usted que Dios abra su corazón y sea bautizado de inmediato como lo fueron Lidia y su familia, ¿verdad? Aquí también quiero hacer un pequeño comentario, hermanos, ¿verdad? Por aquí leíamos, ¿verdad?, que en Hechos, capítulo 16, ¿verdad?, cuando el apóstol Pablo se encontraba en Troas, ¿verdad?, y tuvo la visión, ¿verdad?, porque no sabían ellos qué hacer. Se encontraban, aquí lo voy a mostrar en el mapa, miren, se encontraban aquí en Troas, aquí está Troas, ¿verdad? Y Dios les había impedido ir a Bitinia y también ir a Asia. Y cuando llegaron a Troas, pues se preguntaban, bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a ir? Bueno, ahí Dios les dio la respuesta a través de esa visión. Pero mire lo que dice la visión. Dice, cuando vio la visión, bueno, vamos a leer desde el versículo 9, dice, se le mostró a Pablo una visión de noche. Fíjese lo que dice, un varón que, macedonio, estaba en pie rogando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Mire, una visión, la misma palabra lo dice, es algo que ves, ¿verdad? Pero es algo, es como un sueño que tenía Pablo, pero que lo estaba viendo con los ojos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estaba mirando el apóstol Pablo? Bueno, pues estaba mirando un varón, como lo dice el texto. Y ese varón que estaba haciendo, pues estaba rogando a Dios que le mandara mensajeros a Macedonia para que predicaran la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde salió este varón macedonio? ¿Verdad? Porque miren, de acuerdo aquí al mapa, ¿verdad? El evangelio primero se predicó aquí en Galacia, aquí en esta parte, ¿verdad? Entonces, ese varón macedonio, pues, se dan dos interpretaciones. La primera es de que fue un cristiano que viajó a lo largo de todo este tramo hasta llegar a Macedonia y ahí se quedó, ¿verdad? Y pues oró a Dios para que mandara mensajeros, ¿verdad? Pero la interpretación más correcta es que ese varón macedonio es simbólico, se refiere a todos los que tienen la necesidad del amor de Dios, a todos aquellos que están en pecados, ¿verdad? Y que dentro de su ser están clamando para que nosotros le llevemos el evangelio. Entonces, ¿cómo podemos decir esto? Porque a través de su segundo viaje misionero, nunca vemos de que llegó ahí con un varón macedonio. Y si notamos primero, como leíamos, el llamado se le hizo a Macedonia, pero el primer lugar a donde fue a Filipos. Ahora decíamos que era un varón macedonio, no era un varón, no una mujer. Y si ustedes se fijaron, primero se les predicaron a las mujeres, ¿verdad? Por eso, si alguien a usted le pregunta, bueno, pues ¿quién es ese varón macedonio? Bueno, pues ya tenemos una idea de lo que puede ser. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio, esta lección número 48, haya sido de bendición para usted, ¿verdad? Y que podamos entender un poco más de la Biblia. Dios me los bendiga.